Bienvenido a Creepyistan. El día de hoy tocaremos un tema que aterra a muchos de los creyentes en el fenómeno paranormal. Y es que las anécdotas relacionadas a brujas son particularmente aterradoras. Y personalmente creo que son algo de preocuparse si es que estás cerca de una, porque son seres que están en la línea entre lo físico y lo sobrenatural, y pueden usar estas dos ventajas para hacerte daño a ti y a tus pequeños, si es que los tienes. Hoy veremos cómo brujas casi se llevan a algunos niños, pero también veremos historias de cómo aterraron a adultos y que ese horrible encuentro los dejó marcados de por vida. Es así que quédate y escucha las aterradoras historias del día de hoy. La siguiente historia fue llegada a mí por un familiar. Esta persona sabe lo que hago en el canal y quiso que contara su historia. Esto no tiene mucho que pasó. Sucedió en octubre del año pasado, 2023. Resulta que esta persona, una prima, fue junto con su pareja y su hijo de 3 años a una casa cerca de Cuernavaca. Rentaron la casa para pasar un fin de semana, relajados y alejados del ajetreo de la ciudad. Allí estarían junto con unos amigos de mi prima. Uno de estos amigos tiene una hija, por lo que llevar a su pequeño no sería tan mala idea, porque estaría jugando con la otra pequeña, de más o menos la misma edad. Mi prima cuenta que esa zona es un tanto peligrosa de noche, pero ellos estarían en la casa, por lo que no debía de haber ningún tipo de problema. La primera noche que pasaron ahí, sucedió algo sumamente inusual. Los adultos estaban en la sala platicando y tomando. Es entonces que el esposo de mi prima fue al baño y vio cómo su hijo iba caminando en dirección a la sala. Él creyó que quería ir con su mamá y no hizo nada, por lo que siguió con lo suyo. Él regresó a la sala con los adultos y notó que su hijo no estaba con su mamá. Es entonces que preguntó por él y resulta que no había ido a la sala en ningún momento. Él asegura que en ese instante sintió que algo estaba mal. Un sentimiento extraño llenó la casa rápidamente. Fueron al cuarto donde habían dejado a los niños y solo estaba la pequeña, dormida. El hijo de mi prima no se hallaba por ningún lado. Buscaron en cada una de las habitaciones de la casa, en los baños, en la cocina, pero no estaba por ningún lado. De pronto, escucharon algo en el patio. Era el llanto del niño. Rápidamente salieron al patio y el llanto se detuvo. Mi prima y su pareja me juran, por lo más sagrado, que ese llanto era de su hijo. Ellos, obviamente, pueden reconocerlo a la perfección. El llanto dejó de escucharse por unos segundos y de pronto el pequeño comenzó a llorar otra vez. Pero ahora se escuchaba en la azotea de la casa. El novio de mi prima estuvo a punto de subir las escaleras que dan hacia la azotea de la casa, pero el padre de la pequeña les gritó en ese instante. Este había encontrado al pequeño, el cual se encontraba en una alacena de la cocina, escondido, como privado y con mucho miedo. Mi prima llegó y lo abrazó. Le preguntó qué le había pasado. Él no podía contestar nada, y una vez que se calmó, dicen que no es que no pudiera decir lo que pasó, sino que más bien no quería. Era como si le hubieran dicho que no dijera nada. Así como lo pueden estar pensando, lo más extraño de esto es que ellos lo escucharon llorar en la azotea, al mismo tiempo que éste se encontraba en la cocina. Muchas personas vieron esto, por lo que habérselo imaginado o algo parecido queda descartado instantáneamente. Ya una vez adentro, todos comenzaron a hablar de lo ocurrido y alguno de ellos mencionó que probablemente se trataba de una bruja que quería distraerlos, haciéndolos subir a la azotea para llevarse al niño. Otra cosa rara es porque el pequeño estaba tan asustado. Ellos creen que directamente él vio a la bruja que quería llevárselo, pero cuando estaba por sacarlo de la casa, mi prima y sus amigos salieron a buscar al pequeño y fue cuando ellos piensan que eso lo dejó en la alacena de la cocina para que así, cuando subieran a la azotea a buscar al niño, ésta regresara por él y se lo llevara. Ellos quedaron impactados por lo ocurrido,
porque evidentemente era algo paranormal. No tenía un sentido lógico de ser. Esto fue algo inusual para ellos. Jamás habían vivido algo tan fuerte relacionado a lo desconocido. Como cereza al pastel de esta historia, es que ellos, en el momento que pasó eso, no habían bautizado a su hijo. La historia se quedó en eso, pero se preguntan qué hubiera pasado si lo que creen fue una bruja, si hubiera tenido éxito esa noche. Relato anónimo. Hola Stan, te cuento lo que yo viví respecto a brujas. Resulta que cuando estaba embarazada de mi primera niña, nos tuvimos que ir a vivir con mi abuelita por problemas familiares. Ella nos dijo que podríamos construir hasta la parte de atrás que colindaba con unas peñas de cantera. Pasó el tiempo y nació mi niña. Para esto, yo le decía a mi mamá que en la parte de afuera del cuarto se escuchaba que pasaban corriendo la tarima. Esta tarima la poníamos porque cuando llovía se hacía mucho lodo en el patio y teníamos que pasar por justo para salir a la calle. Mi mamá no me creía nada de eso, pero mis abuelitos sí, ya que ellos decían que antes de construir, mi abuelo veía y lo molestaban los duendes. A mí me tocó dormir hasta enfrente y la puerta era de las que tenían chapa, de esa que se puede abrir hasta con una tarjeta. Yo le decía a mi mamá que en las noches escuchaba como que querían abrir la puerta, pero ella decía que no era cierto. De tanto y tanto que le decía, me dijo que cambiara y que me fuera hasta la parte de atrás, ya lo último del cuarto, y así lo hice. Una noche mi niña se despertó llorando súper feo y con nada se calmaba. Vi el reloj y era la 1 de la mañana. Entonces pensé que era normal, que tenía hambre, pero no. Con nada se calmó, solo quería que la alzara o la trajera abrazada. Mi mamá despertó y me dijo que a lo mejor tenía cólicos o algo, ya que solo tenía unas semanas de nacida. Después de hacer y revisarle todo, se me vino un sueño súper pesado. Se me cerraban los ojos solos y no sé cómo mi niña lloró muy feo y desperté de último momento. Justo en eso, se escuchó como que algo cayó en el techo. Desperté a mi mamá y le dije lo que se escuchó. Me dijo que rezara la oración de la Magnífica. Así lo hice y en eso, no sé si fue casualidad o qué, pero pasó el tren, el cual transita muy cerca de la casa y se escuchó un grito o chillido súper feo, como que era de un gato o bebé. Así quedó todo esa noche. A los días fue una vecina a ver a mi tía y le preguntó si yo ya había bautizado a mi niña, y justo tenía días que ya habíamos hecho eso, y me dijo que su marido había visto un pájaro enorme sentado en un mezquite que ellos tenían en su casa. Dijo que él prendió la luz y se fue volando, pero estaba grande, sumamente grande, porque vio la sombra sentada. Este era muy oscuro. Me quedé espantada porque como una vez escuché en uno de tus relatos sobre una chica que soñó que le quitaban a su bebé, yo soñé igual a una señora que venía a decirme que se iban a llevar a mi bebé. Afortunadamente ya está conmigo y está a salvo. No le ha pasado nada, pero vaya que desde ese momento la he cuidado más. Yael Zavala, a través del grupo de Facebook, nos cuenta: esta anécdota es algo corta. Me pasó cuando vivía en Ciudad Azteca, Ecatepec, Estado de México. Mi hermana vivía a la vuelta y como mi esposo y yo trabajábamos, mi hermana me cuidaba a mi niño, el mayor, que en ese tiempo era el único. Tenía 2 años. Y también mi hermana nos hacía de comer. Por ello nos íbamos a casa de noche, ya que cenábamos y nos poníamos a platicar del día. En eso mi niño se quedó dormido. Eran como las 11 p.m. y en el camino a casa, estando caminando la calle, decidí voltear para ver si no venía nadie. Y en el cielo veo una bola de fuego. Me sorprendí mucho, pero recordé que así muchas personas juran que son las brujas. En eso le dije a mi esposo que se apresurara. Mi esposo me miró extrañado y miró hacia atrás, y fue cuando le hice señas para que mirara al cielo y notamos que la bola de fuego nos seguía. Iba casi a la par de nosotros. Nos espantamos y casi nos echamos a correr, ya que nos dio miedo por mi niño. El camino era corto y en ese día se nos hizo eterno. Cuando por fin llegamos a casa, nos metimos y le puse una medalla
que se la coloqué cuando lo fui a bendecir a San Hipólito cuando nació. Me dio mucho miedo que se llevara a mi hijo, y después me enteré que solo se llevaba a los no bautizados, supuestamente. Pero si es así, ¿por qué no siguió esa bola de fuego? Obviamente, quería algo de nosotros, y ese algo de nosotros era mi bebé. En fin, gracias a Dios no pasó nada malo. Después, también cuando trabajaba en Valle de Bravo, salía como a las 2 o 3 de la mañana, y al ir al camión se ven muchas bolas de fuego. De hecho, apenas pasé por el metro de Ecatepec y miré una a lo lejos. Le dije a mi mamá: mira, una bruja. Y vimos cómo empezó a ir hacia nosotros, como si nos hubiera escuchado. Y mi mamá me miró y dijo una grosería en voz alta. Cuando volteamos de nuevo, la bola de fuego había desaparecido. Estoy seguro que esto pasa en todos lados, pero especialmente en el Estado de México, creo que se da mucho este fenómeno. Abraham nos cuenta: este suceso le ocurrió a mi madre. Ella relata que un día, mientras viajaba en un autobús colectivo rumbo a un hospital, el cual estaba en las afueras de la zona urbana, había una mujer cargando a un niño de unos cuantos meses de nacido. Ella le dio el asiento ya que el bus estaba lleno. La señora le agradeció el gesto y justo en ese momento se percató que el infante tenía un moretón muy grande en la cabeza, con marcas muy raras, por lo que le preguntó qué le había pasado. La señora le dijo que llevaba al niño al médico porque se lo había querido chupar la bruja. Esto una noche antes. Según relató, durante la noche, todos se encontraban dormidos en un mismo cuarto, lugar que compartían con su esposo y demás hijos. El lugar donde habitaban pertenecía a Temamatla, Estado de México, y al estar cerca del volcán Iztaccíhuatl es muy frío por la noche, razón por lo que la pareja y el bebé dormían en la misma cama. Al ser de madrugada, el hijo mayor no podía dormir, por lo que estaba dormitando en su cama. Le llamó la atención al escuchar un aleteo de un ave grande en el patio, pero él no hizo mucho caso y continuó acostado. Posterior a ello, la ventana se abrió y él, motivado por el frío, se paró para cerrarla cuando observó una figura humanoide que se encontraba debajo de la cama, con algo entre los brazos. Él se quedó unos segundos en silencio por la impresión, y después de ello dio un grito fuerte que despertó a la familia. Todos en ese momento pudieron observar cómo salía de la habitación por la ventana un ser que la señora describe como una mujer y un ave juntos. Era algo que no seguía la anatomía humana. Era una mezcla entre un animal y una persona. Ante tal asombro, su hijo comenzó a llorar debajo de la cama, y al regocijarlo en sus brazos, ya traía consigo un enorme moretón en la cabeza. Ella menciona que durante su sueño sentía una pesadez y cansancio mayor a lo normal, por lo que no se podía despertar. Además, ella sintió que en sus sueños había una alerta por sus hijos. Durante esa noche, nadie en esa casa durmió, por si ese ser regresaba. Mi madre, al ser escéptica en lo paranormal, creyó que la lesión fue ocasionada por otra cosa, pero también menciona que no era una herida normal, como un simple golpe o caída, ya que se le veían marcas de dientes. Después del trayecto del autobús, no supo nada de esa señora y su hijo. Brenda Ortigosa cuenta: hola Stan, soy una gran admiradora tuya. Te voy a relatar una historia de lo que creemos fue una bruja. Para ponerte en contexto, soy originaria de un pequeño pueblo en Oaxaca. Esta historia le sucedió a mi tío abuelo cuando él era joven. Cuenta que fue a darle serenata a una muchacha. Como bien sabes, es peligroso andar a altas horas de la noche. Cuando iba subiendo una pequeña loma, vio una bola de fuego en la cima. En lo que pudo reaccionar, se dio cuenta de que esa bola lo empezó a perseguir. Él corrió cuesta abajo en dirección a una iglesia e intentó entrar. Al ser tan noche, la iglesia ya se encontraba cerrada. Volteó y vio que la bola se acercaba a una velocidad impresionante. Rápidamente miró hacia los lados y vio un pequeño corral en una casita, así que corrió hacia ella y en su desesperación se escondió entre el zacate. Pronto se dio cuenta
de que fue muy tonta esa acción, ya que aquella bola de fuego podría quemar fácilmente el zacate y a él. Con mucho miedo cerró los ojos y empezó a rezar. Cuenta que pudo sentir un calor abrasador, pero poco a poco fue disminuyendo. Cuando por fin abrió los ojos, vio que no había nada alrededor. Muchos lo tomaron de a loco y otros pensaron que seguramente estaba borracho, pero él jura y perjura que fue verdad. Sin duda uno de los encuentros más inusuales con brujas. Jacqueline Mont nos cuenta: con respecto a las brujas, tengo varias experiencias, pero en esta ocasión les dejaré una que le ocurrió a mi papá. Ya había mandado un relato de él cuando esquivó la muerte en Ecatepec. Bueno, esta historia comienza una noche, después de que mi papá cerró su carnicería. Su hermano y su primo le invitaron a tomarse unas cervezas y jugar un rato. No se dieron cuenta y el tiempo se les pasó muy rápido. Al ver la hora, ya pasaban de las 12 de la noche y querían ir al baño. Antes de irse, fueron, pero vieron que los baños estaban cerrados. Decidieron salirse del mercado y orinar en un lote baldío cerca de ahí. Para esto, el primo de mi papá se fue un pirul más adelante, de donde estaban mi papá y su hermano. Lamentablemente se encontraban en el lugar incorrecto, pues cuando mi papá y su hermano ya habían acabado y solo esperaban a su primo, oyeron la carcajada más macabra que han escuchado en su vida. De hecho, mi papá cuenta que hasta la borrachera se les bajó, pero vieron cómo su primo se desplomaba en el pirul donde estaba. Fueron rápido donde estaba desplomado y vieron que estaba con los ojos abiertos. Se encontraba en estado de shock. Lo llevaron rápido a casa de mi mamá. Eran novios aún, y mi abuelito le preguntó qué había pasado, que por qué Víctor, el primo, venía en ese estado. Mi papá le contó todo, pero no les creyó, y mejor lo llevaron a un doctor cerca de la casa. Llegaron con el doctor y pasaron todos. El médico les preguntó. Mi papá nuevamente contó lo que había pasado, y el doctor les dijo que se venían en algún estado de ebriedad o con alguna sustancia, porque eso no existía, decía el doctor. Mi papá, enojado, le dijo que le estaba diciendo la verdad y que si no le iba a ayudar, que mejor se iban del lugar. Así que mi padre le pidió a mi abuelo que si podía llevarlos al mercado con el velador. Mi abuelito aceptó y ahí los esperó. Llegaron con el velador y el señor les dijo que qué se traían. Les cuestionaba el por qué el muchacho venía de esa forma. Mi papá contó lo que estaban haciendo y lo que oyeron. El velador les dijo que eso que se carcajeó había sido una bruja. El señor le puso agua bendita y le rezó. Dice mi papá que por obra mágica, Víctor reaccionó, pero gritando y llorando, bastante aterrado. Ya más tranquilo, minutos después, comenzó a contar lo que había pasado, y Víctor, tartamudeando, les comenzó a decir lo siguiente. Cuando me iba acercando al pirul, vi bajar una bola de fuego. Fue extraño. Comencé a rezar en mi mente. Al finalizar mis necesidades, oí el crujir de una rama. Volteo al pirul y veo la cosa más horrible del mundo. No hay palabras que describan lo horrible que me hizo sentir esa maldita cosa. Era una mujer con características de un pájaro, de un ave. Tenía los ojos completamente negros, como los de un ave tal cual. Tenía su boca alargada como un pico. Todo fue horrible. Solo me desmayé y no recuerdo aún más. Solo que lo último que escuché fue una carcajada. Su maldita carcajada. Aquí mi papá me cuenta que Víctor no fue el mismo, ya que él quedó tartamudo y algo mal de su cabeza del susto. Esto muy seguramente por la impresión de ver algo así. El estado en el que se encuentra ese tío, sin duda, es testigo de lo que vio. Fue completamente real. Alejandra Cruz cuenta: tengo un bebé de 7 meses. Cuando estaba embarazada, como de 6 meses, me acuerdo que mi esposo y yo estábamos acostados. Mi esposo ya dormía y yo siempre he sufrido de insomnio. Hubo un ratito que concilié el sueño, pero me desperté de repente con muchísimo miedo. Mi cuarto estaba muy oscuro
y yo sentía que alguien nos estaba viendo parado al pie de la cama. Yo estaba de lado y yo de reojo veía hacia ese lugar y me daba muchísimo miedo voltear completamente. Me quedé quieta y empecé a escuchar como unas pisadas muy pesadas subían las escaleras de la azotehuela. Las escaleras son de metal, pero eran unas pisadas así como de alguien muy pesado. Y de repente bajaron corriendo las escaleras, pero bajaron rápido y fue muy extraño porque las escaleras de caracol y se escuchó como si hubieran bajado en una escalera recta, es decir, de manera fluida y sin problemas. Con miedo traté de dormir y al siguiente día le conté a mi mamá y me dijo que me pusiera un listón rojo en mi pancita y 2 seguros en forma de cruz en la parte del ombligo. También me recomendaron ponerme 2 agujas caneras y mi mamá me contó que una semana atrás, que fue Domingo de Ramos, mi abuela vende palma en esas fechas, una señora le fue a comprar cruces y le dijo que en su casa tenía un bebé recién nacido y que andaba una bruja acechando por ahí. Ya una vez que nació mi bebé, también la escuché y el vecino igualmente tiene una bebé y un día le mandó mensaje a mi esposo que se oían ruidos raros en la azotea y mandé a mi esposo a tirar un puño de lentejas en la azotea, cosa que supuestamente sirve para alejar a las brujas, y también puse cruces de palma en las puertas y donde duerme mi hijo, y hasta el momento no ha sucedido nada más. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias relacionadas a brujas, estos seres extraños que supuestamente roban bebés y le quitan la vitalidad a las personas. Dime, ¿tú tienes alguna historia similar? Si así lo es, no lo dudes y coméntala en la parte de abajo para crear debate en los comentarios, o bien envíamela a evidencia.tristan@gmail.com, o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de mi Instagram para estar en contacto, ya que regularmente haré lives hablando con ustedes y podrás contarme tu historia sobrenatural. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por parte de Repulsive. Si te han gustado sus obras, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.